La compraventa, capítulo quinto, obligaciones del comprador, el pago del precio. Al cumplimiento de la obligación del vendedor, que es la prestación de transferir y entregar el bien vendido al comprador y éste lo recibe, se obliga a la contraprestación, que es pagar el precio del bien. El Código Civil en su artículo 1558 establece: el comprador está obligado a pagar el precio en el momento, de la manera y en el lugar pactados. A falta de convenio y salvo usos diversos, debe ser pagado al contado en el momento y lugar de la entrega del bien. Si el pago no puede hacerse en el lugar de entrega del bien, se hará en el domicilio del comprador. La norma señala la obligación del comprador de pagar el precio del bien en dinero en su totalidad al cumplimiento de la obligación de transferir y entregar el bien a cargo del vendedor. La regla es que el precio se pague en el lugar que las partes han convenido en el contrato de compra-venta, que es en el domicilio del vendedor o domicilio del comprador, o lugar donde se encuentre el bien, o domicilio distinto señalado en el contrato. En el supuesto que no exista convenio de lugar donde se efectuará el pago del precio del bien, el comprador debe pagar el precio en el lugar donde se realice la entrega del bien, pero de no hacerse en dicho lugar se hará en el domicilio del comprador. Pago parcial del precio. Es cuando el comprador cumple su obligación de pago del precio del bien de forma incompleta. El Código Civil en su artículo 1559 establece: cuando se ha pagado parte del precio y en el contrato no se estipuló plazo para la cancelación del saldo, el vendedor puede ejercitar el derecho contemplado en el artículo 1429. Resuelto el contrato, el vendedor debe devolver la parte del precio pagado, deducidos los tributos y gastos del contrato. El pago del precio del bien se fija en el contrato de compra-venta. Las partes pueden convenir el pago del precio del bien, que sea pago total o pago a plazos, y si no hay acuerdo expreso, el pago del precio del bien debe ser al contado. En el supuesto que el comprador se ha pagado parte del precio y en el contrato no se fijó plazo para la cancelación del saldo, es donde se genera la falta de pago del saldo del precio. Se le concede un plazo al comprador para que cancele el saldo. Sin embargo, el comprador no cumple con pagar dicho saldo. El efecto es que el vendedor resuelve el contrato de compra-venta. El vendedor devuelve la parte del precio pagado, deduciendo los tributos y gastos del contrato. El comprador devuelve el bien si éste le fue entregado. Resolución por falta de garantía por el saldo. Se resuelve el contrato cuando falta garantía para asegurar el cumplimiento de una obligación por el saldo pendiente de pago por el precio del bien. El Código Civil en su artículo 1560 establece: se observará lo dispuesto en el artículo 1559 si el contrato se resuelve por no haberse otorgado en el plazo convenido la garantía debida por el saldo del precio. Es un contrato de compra-venta a crédito, donde las partes convienen que el pago del precio del bien es a crédito, expresándose los plazos para cumplir dicho crédito. Existe acuerdo de las partes para pagar en partes el crédito, en donde se paga una parte al momento de la celebración del contrato, quedando un saldo pendiente de pago por el precio del bien. Es donde el comprador tiene que dar una garantía para asegurar el cumplimiento de la obligación del pago, saldo del precio. El comprador otorga la garantía dentro del plazo convenido. Contrario sensu, el comprador no cumple con el plazo convenido, que es otorgar la garantía. Este incumplimiento a la falta del pago del precio se requiere al comprador mediante carta notarial, otorgándole un plazo de 7 o 15 días con el apercibimiento de resolver el contrato. Deviene la resolución del contrato de compra-venta, el vendedor devuelve la parte pagada del precio y el comprador devuelve el bien si le fue entregado. Incumplimiento del pago por armada. Es cuando el comprador infracciona el contrato por el no pago del precio en armadas. El Código Civil en su artículo 1561 establece: cuando el precio debe pagarse por armadas en diversos plazos, si el comprador deja de pagar 3 de ellas, sucesivas o no, el vendedor puede pedir la resolución del contrato o exigir el deudor el inmediato pago del saldo, dándose por vencida las cuotas que estuvieran pendientes. Procede la resolución del contrato cuando el comprador incumple el pago del precio en armadas, que es el no pago de 3 armadas sucesivas o alternadas. El vendedor tiene la opción de exigir al comprador el pago de las 3 armadas vencidas dentro del plazo de 15 días. Si en caso que estas no son canceladas en el plazo otorgado, la consecuencia, el vendedor resuelve el contrato de compra-venta. Improcedencia de la acción resolutoria. No procede la acción resolutoria por haber pagado una parte del precio. El Código Civil en su artículo 1562 establece:
Las partes pueden convenir que el vendedor pierda el derecho a optar por la resolución del contrato si el comprador hubiese pagado determinada parte del precio, en cuyo caso el vendedor solo podrá optar por exigir el pago del saldo. La norma dispone un mandato imperativo prohibitivo. Se prohíbe al vendedor a resolver el contrato de compra-venta a plazos por haberse pagado el 50% o más del precio, justificación suficiente para que el vendedor perdiera el derecho a resolver el contrato. El vendedor solamente exige al comprador el pago de todo el saldo del precio. Efectos de la resolución por falta de pago. El vendedor devuelve el precio recibido al comprador. El vendedor haga suya las armadas recibidas por indemnización de daños y perjuicios al estar convenida. El Código Civil en su artículo 1563 establece: la resolución del contrato por incumplimiento del comprador da lugar a que el vendedor devuelva lo recibido, teniendo derecho a una compensación equitativa por el uso del bien y a la indemnización de los daños y perjuicios, salvo pacto en contrario. Alternativamente, puede convenirse que el vendedor haga suyas a título de indemnización alguna de las armadas que haya recibido, aplicándose en este caso las disposiciones pertinentes sobre las obligaciones con cláusula penal. La norma señala la existencia de un saldo de pago del precio, que está a cargo del comprador. El incumplimiento de la obligación de pago de dicho saldo o la existencia de un saldo del precio sin que sea pactado el plazo para su cancelación. Si las partes convienen que el vendedor tiene el derecho a una compensación equitativa por el uso del bien y que ésta se paga con el importe de algunas armadas, si las partes convienen al incumplimiento del pago de las 3 armadas simultáneas o alternadas, el vendedor se queda con el importe de algunas armadas por indemnización de daños y perjuicios, o podría quedar expresada como cláusula penal que el vendedor hace suya algunas armadas. El efecto es la resolución del contrato de compra-venta. El vendedor devuelve la parte del precio recibido, deduciendo los tributos y gastos del contrato. El vendedor se queda con el pago de algunas armadas por compensación por el uso del bien o por indemnización por daños y perjuicios. El comprador devuelve el bien si es que le fue entregado. Resolución automática por falta de entrega del bien mueble. El vendedor no entrega el bien mueble porque el comprador no paga el precio, se resuelve de forma automática el contrato. El Código Civil en su artículo 1564 establece: en la compra-venta de bienes muebles no entregados al comprador, si éste no paga el precio en todo o en parte, ni otorga la garantía que se hubiere obligado, el vendedor puede disponer del bien. En tal caso, el contrato queda resuelto de pleno derecho. La norma regula para el contrato de compra-venta de bienes muebles. Las partes celebran el contrato, pero el bien mueble no es entregado al comprador porque el precio del bien no es pagado ni total ni parcial, que podría haberse convenido al contado fijándose un plazo de pago del precio del bien, pero este no paga el precio, o podría haberse convenido a crédito en 3 armadas con ofrecimiento de garantía. El comprador no cumple con otorgar garantía en el plazo fijado. El comprador no pagó nada del precio. El vendedor dispone del bien, quedando el contrato resuelto de pleno derecho. Obligaciones de recibir el bien. El vendedor, su obligación es entregar el bien vendido, y del comprador su obligación es recibir el bien y pagar su precio. El Código Civil en su artículo 1565 establece: el comprador está obligado a recibir el bien en el plazo fijado en el contrato o en el que señalen los usos. A falta de plazo convenido o de usos diversos, el comprador debe recibir el bien en el momento de la celebración del contrato. La norma establece la obligación del comprador de recibir el bien adquirido por la compra-venta. El vendedor está obligado a entregar el bien vendido al comprador, y éste está obligado a recibir el bien. En el supuesto que el comprador no recibe el bien porque el vendedor no entrega el bien en el plazo fijado en el contrato, el vendedor constituye en demora o retraso en la entrega del bien. El comprador puede demandar la indemnización por daños y perjuicios por el incumplimiento generado por el vendedor. El efecto es que el comprador recibe el bien y el pago de la indemnización por los daños y perjuicios. Régimen de la compra-venta de bienes muebles inscritos. En la compra-venta de bienes muebles inscritos, le brinda seguridad al comprador que el bien mueble que va a adquirir es del propietario y que está registrado en los registros públicos, SUNAR. El Código Civil en su artículo 1566 establece: los contratos de compra-venta a plazo de bienes muebles inscritos en el registro correspondiente se rigen por la ley de la materia. El comprador tiene el deber de registrar en los registros públicos SUNAR
el contrato de compra-venta a plazos de bienes muebles inscritos, a fin que se le otorgue garantía y seguridad, se le otorgue publicidad a su contrato, que en él se inscriba para que genere oponibilidad frente a terceros. Ante los registros públicos SUNAR se apersona el comprador para verificar que el bien mueble que va a comprar no tenga ningún tipo de problema. Solicita un certificado de gravamen para identificar quién es el propietario registrado, además de verificar los antecedentes legales del bien mueble como deuda, juicio de embargo, prenda y multa. Luego el vendedor y el comprador se dirigen a un notario público para que se redacte la transferencia del bien mueble SUNAR. El notario enviará el acta de transferencia del bien mueble de manera física o digital a la SUNAR. El registrador revisará que toda la información se encuentre de acuerdo a ley. La compra-venta de bien mueble ya está registrada en la SUNAR. Desde ese momento el bien mueble es del comprador. Una venta verbal o un contrato privado simple o un contrato de escritura pública no son suficientes para acreditar que eres el propietario del bien mueble. El comprador tiene que registrarlo en los registros públicos SUNAR, inscribirse en el servicio alerta registral en la página web de la SUNAR, para que la SUNAR alerte mediante correo electrónico o mensaje de texto que una persona está realizando movimiento en la partida registral que inscribió a fin de proteger el bien mueble inscrito en SUNAR.